Todo lo que Blue sacrificó por Lom, Lom lo pagará por el resto de su vida. Todo lo que Lom hizo por Blue, arriesgando su vida para protegerla incontables veces, fue más que suficiente. Blue es quien necesita devolver, incluso si no sabe si toda una vida será suficiente. Entonces, sigamos dándonos unos a otros sin que nadie ceda. En esto Blue no cederá ante Lom. La melodía continuó sonando mientras bailaban, con Catherine girando bajo el brazo de Guayu o inclinándose hacia atrás solo para ser sostenida fuertemente por el guardaespaldas que la protegía. Ups, Lom, lo siento. Blue debe estar emborrachándose. No, Blue está bien. Guayu rió divertido y cariñoso al ver a Catherine pisar su pie por segunda vez. El rostro de Catherine estaba sonrojado, no de vergüenza, sino por el poco vino que había bebido. Fue bueno que la princesa no la acusara de haberla envenenado. Lom no puso veneno en la bebida, ¿verdad? No te metas con Blue. Pero en realidad, en la comida que preparaba Lom ponía algo especial. El veneno del amor. Catherine hizo una mueca antes de darle una palmadita en el hombro a Guayo, quien le recordaba burlonamente sus vergüenzas pasadas. Mientras tanto, Guayo simplemente se rió, dejando a Catherine para que se desahogara. ¿Puedo besar a Blue? Eso es algo que las personas que se aman pueden hacer cuando quieran. Aunque la respuesta no fue directa, el significado estaba claro, un consentimiento voluntario. Guayo se acercó y colocó sus labios suavemente sobre Catherine, saboreando el dulce sabor con devoción y fascinación, tratando de controlarse para no dejar llevar por la pasión. Pero cada vez que se acercaban más, aunque Catherine era noble y alguien a quien Guayo quería honrar y apreciar para siempre, el corazón de Guayo se volvía más y más codicioso, como alguien que nunca estaba satisfecho, como ahora, cuando envolvió con sus brazos la suavidad de Catherine, mientras la princesa le permitía guiar su yo experto hacia el amor. Antes de que se diera cuenta, la pasión las llevó del baile a la cama sin que ellas supieran cómo. Blue, Lum se disculpa. Lum no quería manchar a Blue. Como Catherine era tan noble que Guayo temía que no fuera digna, se detuvo antes de perder el control. Incluso si Catherine hubiera aceptado su amor y correspondido con un amor igualmente valioso, Guayo quiso pensar más en el asunto y dejar todo claro antes de cruzar la línea final en su relación, en lugar de dejar que sucediera por impulso y pasión. Blue no lo cree así. Lum lo sabe. Blue nunca menospreció a Lom, pero Lom quiere dejarlo todo claro primero. Blue confía en Lom, ¿no es así? Guayu sonrió aliviada cuando vio a Catherine asentir levemente, estando de acuerdo con sus palabras. Aunque la pasión de esa noche solo la había terminado al principio, sin ir más allá, lo único que quedó fue la calidez del abrazo que los hizo caer dormidos juntos, pero como alguien que había recibido el amor y la confianza de su princesa, Guayo estaba decidida a hacer todo de la manera más clara, correcta y apropiada. Ella haría lo mejor que pudiera por la persona que amaba más que a su propia vida. Lom, la dueña de una cara bonita, gritó el nombre de la persona con la que vivía, pero como hoy se despertó un poco más tarde de lo habitual y Guayo no la despertó, cuando se levantó no encontró a nadie en casa. La noche anterior había bebido vino para celebrar y ahora Catherine tenía una ligera resaca, aunque nada comparada con el efecto de la bebida casera que la había enfermado en el pasado. ¿A dónde fue? No dejó ninguna nota. Fue como un acuerdo entre ambas desde el momento en que fueron perseguidas por los rebeldes. Cada vez que una iba a algún lugar, le hacía saber a la otra para mantener la tranquilidad. Pero Catherine no entendía por qué Guayo había roto este acuerdo hoy. Tal vez tuvo que salir y buscar pasea por la casa o pregunta a los lugareños. Blue, ¿qué hacen los niños aquí? Vamos, Blue, vamos. Catherine miró a Chacha, quien corrió a tomar su mano y jalarla con entusiasmo, junto con otros niños que la rodeaban, sin dar la oportunidad de preguntar a dónde la llevaban. Desde que llegó hace una semana, Catherine había formado una buena relación con los niños del pueblo, casi tanto como Guayu. Siempre le invitaban a jugar o le pedían que le enseñaran actividades en su tiempo libre. Chacha, ¿a dónde vamos? Es un secreto. Los niños se rieron emocionados antes de llevarla a un patio de juegos en la cima de una colina, pidiéndole que cerrara los ojos y contara en silencio.
Catherine obedeció, pero mientras contaba, oyó los pasos rápidos de los niños bajando la colina. ¿Le estaban jugando una broma? Blue puede abrirte los ojos ahora. Lom, lo que está sucediendo, no me digas que planeaste esto con los niños. Sí, Lom pidió ayuda a los niños para traer a Blue aquí. Wayu sonrió, revelándose ante Catherine, quien estaba confundida. Había planeado esta sorpresa la noche anterior y por la mañana pidió ayuda a los niños, quienes estuvieron más que dispuestos a cooperar. No vuelvas a hacer esto. Blue se despertó y no te vio. Estaba preocupada. Lo siento, pero Lom siempre está con Blue, por lo que no sabía cómo encontrar tiempo para sorprenderla. Hoy me levanté temprano para prepararme, o mejor dicho, pasó toda la noche planeando, porque algo había sucedido en su relación la noche anterior, aunque ya había sentido deseo por el otro incluso antes de que todo estuviera claro. Ahora, al pasar cada día juntos, el amor solo aumentaba, haciéndose difícil controlarse. Entonces Guayo quiso dejar todo claro para que Blue supiera lo firme que estaba en su amor. ¿Qué sorpresa es esta? Una corona de flores. Quizás no sea tan bonita como la de Rose, pero Lom lo hizo con todo el amor por Blue. Es hermosa. Nada es más bello que Blue. Deja que Lom te lo ponga.